Bueno, vamos y tenemos acá un interesantísimo entrevistado la tarde de hoy. Vamos a hablar de crimen organizado, de una criminalidad que en Italia durante décadas asesinó, corrompió, infiltró la economía local y obligó al Estado italiano a tomar medidas extraordinarias a partir también de un hecho extraordinario como fue el asesinato de dos fiscales antimafia, Borsellino y también Falcone, que eso ocurrió en 1992. Eso marcó un punto de inflexión para las autoridades y para el Estado italiano y comenzó una lucha que hoy día puede compartir esa experiencia con distintos países que están viviendo la criminalidad organizada, y en ese contexto es que nuestro entrevistado no es la primera vez que viene a Chile, conoce nuestra situación, es ex juez antimafia de Nápoles, lleva ahora mucho tiempo trabajando como asesor internacional, es Giovanni Tartaglia. Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Luego de participar en un encuentro que organizó la PDI en el marco de esta organización que se llama el Pacto 2.0, sí, que bajo la Unión Europea está luchando contra esta criminalidad que no tiene fronteras, así que bienvenido. Gracias muchísimas. El Pacto 2.0 es una propuesta de la Unión Europea, una plataforma de intercambio de experiencias con toda Latinoamérica para el combate al crimen transnacional organizado, y se caracteriza para hacer acciones muy modernas como capacitar, fortalecer las instituciones, acompañar los cambios normativos y también crear el consenso en la ciudadanía, en la colectividad, para entender la amenaza global del crimen organizado. Ustedes durante muchos años, y lo decía al principio, la mafia italiana la conocimos, entre comillas, románticamente a través de películas, pero fue un tipo de criminalidad que penetró la sociedad, que era crimen, absolutamente crimen organizado. ¿Qué similitud tiene este tipo de criminalidad que ustedes comenzaron a luchar contra él, a atacar, con la criminalidad que estamos viviendo nosotros en América Latina, particularmente aquí en Chile, pero son bandas que tienen redes extendidas por toda América y también se han ido hacia Europa, así como las europeas vienen hacia acá? Podemos decir que el tema de la criminalidad organizada se ha cambiado totalmente, porque algunos países que estaban más afectados han obtenido éxitos enormes. La Italia es una de estas, porque ahora tenemos un control bastante fuerte de la situación. Es control, no es erradicarlo. No se puede decir siempre, porque existen todavía criminalidad, grupos criminales de origen italiana, europea también. Al mismo tiempo, pero el crimen organizado ha cambiado y esto se debe tomar en cuenta. Cambió porque se ha globalizado. Los grupos europeos o los grupos latinoamericanos no hacen asuntos aislados, tienen un sistema de relaciones entre ellos. No es un caso que pertenentes al primer comando de capital de Brasil o al tren de Aragua de Venezuela, que aquí se conoce muy bien, son presos en Europa, así como hombres de la Andrangheta son presos en Latinoamérica. Tiene evidencia de tráficos grandes y sistémicos. Globalización. La segunda línea de peligro de esta amenaza global es la mimetización. Ellos no usan la violencia solamente como tradicionalmente se sabe, van infiltrándose en la administración pública a través de la corrupción, en la economía a través del lavado de activos, en las prisiones, que es el tercer canal de ingreso, porque el control de la prisión es la primera etapa de la infiltración en una sociedad. Bueno, todos los grandes grupos han nacido en las cárceles. Exactamente, es un dato. La Camorra también. La nueva Camorra organizada, que pertenecía a un jefe indiscutido que se llamaba Raffaele Cutolo, nació en la prisión, así como el primer comando de capital nació en la prisión, el tren de Aragua nació en la prisión. Entonces la prisión es una frontera real, se debe dignificar y se debe fortalecer el sistema penitenciario, porque es la tarjeta de visita de un país. El Pacto 2.0 es un programa que tiene muchas haces de acción, directrices, y una de estas es el fortalecimiento de los sistemas penitenciarios, pero no solo. El que controla la cárcel controla la calle. Se dice así, es verdad. Ya, y ustedes tienen un sistema carcelario
que Chile ha mirado con mucha atención. Vanguardista. Que es, claro, el 41 bis. Perfecto. ¿En qué consiste este 41 bis? Cuando estamos hablando también de combatir la criminalidad organizada dentro del marco del Estado de Derecho. Exactamente. Una cosa que tengo que decir, el sistema europeo de combate al crimen transnacional, es una premisa, el sistema europeo de combate al crimen transnacional organizado es siempre en el entorno de los principios del Estado de Derecho. Entonces, los modelos que compartimos para que se consideren siempre en una situación de igualdad con nuestros partners son siempre al entorno de los principios del Estado de Derecho. Esto vale también en las prisiones. 41 bis es un sistema de clasificación de presos. O sea, más es peligroso el preso, especiales deben ser las medidas, como puede ser, por ejemplo, un aislamiento más fuerte, la imposibilidad de conectarse comunicando con el exterior y la posibilidad de tener también mayor atención a la así dicha inteligencia penitenciaria. Porque, ¿qué pasa? Los cabecillas en las prisiones actúan actividad de reclutamiento, proselitismo, entrenamiento y radicalización. Y esto arriesga de hacer volver las prisiones en escuela de delitos. Entonces, la gente puede ingresar en una prisión con una tasa de peligrosidad menor de cuando sale. La única posibilidad que tenemos es clasificarlo, dividirlo con circuitos especiales. Y esto funciona. Y la palabra de orden es cortar las comunicaciones. Porque los cabecillas que están en la prisión deben responder al Estado, deben responder con sanción para una reinserción posible. ¿Qué pasa con la policía carcelaria? Porque nosotros aquí en Chile tuvimos, el año pasado, se desbarató una red que era de gendarmes. Y los gendarmes muchas veces tienen condiciones un poco mejor que la de los presos. Y de eso se aprovechan también estas organizaciones. ¿Cómo se controla la policía penitenciaria? Yo me permito decir que esto pasa en todo el mundo. Sin duda. Que aquí tiene un gran compromiso de la Gendarmería en fortalecerse. La Gendarmería de Chile es muy considerada también en Latinoamérica, ha tenido también el liderazgo de algunas redes de cooperación penitenciaria promovidas por el Pacto. Entonces, actividad de capacitación y fortalecimiento institucional aquí son pioneras. Tiene también una escuela de gendarmería que es muy estimada, muy considerada a nivel internacional. Puede pasar siempre episodio de corrupción, esto no es una novedad, es un normal método de trabajo del crimen organizado. Pero la cárcel sola no es la solución. Se debe dignificar. Lo vimos, por ejemplo, en Ecuador, que usted también conoce muy bien. El Ecuador es una realidad que para nosotros es como un monito. Bueno, pero Ecuador lo que quiero ir es que ellos tomaron como modelo las cárceles de El Salvador. Sí. Y eso no es un modelo que funcione en un Estado de Derecho como es Ecuador. Estamos diciendo exactamente esto en nuestras reflexiones, pero el Ecuador no es que ha elegido un modelo o un otro modelo, está estudiando. El modelo de 41 bis también es presente en Ecuador. A quel que puedo decir que aplicando la regla de clasificaciones en Ecuador, con programas de la Unión Europea y también programas bilaterales, hemos bajado la tasa de los homicidios y de las muertes violentas en la prisión de 20 veces en un año. Entonces, no son teorías, son cosas prácticas que se pueden... que funcionan. Por supuesto que los derechos humanos son fundamentales, que las garantías fundamentales van protegidas. ¿Por qué? Porque el mensaje de un Estado de Derecho a la ciudadanía honesta debe ser que los criminales son ellos, son los otros, que no están respetando un contrato, un pacto social. Entonces, si vamos a aplicar reglas extraordinarias que afectan el Estado de Derecho, arriesgamos de perder el consenso social y vamos a crear algo que puede ser peligroso mirando a largo plazo. Aquel que funciona hoy en día es aplicar los principios universales del Estado de Derecho en el mediano plazo, porque son acciones que necesitan de tiempo para producir resultados. Y en Italia ha funcionado. Sí, los resultados llegan, son estadísticamente mediables. La segunda cosa, fue en honor al fiscal Falcone, el modelo Falcone.
que para destruir el modelo de criminalidad organizado no bastaba encarcelar a los jefes, sino que había que asfixiarlos económicamente, perseguir el dinero. Exactamente, follow the money se dice en inglés, o seguir el dinero. Es el legado de Giovanni Falcone, que para nosotros es una línea de vida, pero hoy en día tenemos que actualizarlo, porque ¿qué pasa? Porque ya no es dinero. El crimen organizado usa la moneda virtual y va a comprar Bitcoin, blockchain y criptovaluta. ¿Qué pasa? Tengo un estudio de la Universidad de Padova de Italia, que está muy avanzada en esto, que demuestra que cada vez tiene una incautación de 1 tonelada de cocaína, el mercado del blockchain va a tener una variación mediable. Y esto significa que el dinero que se usa para comprar la cocaína o para cobrar a aquel que se ha perdido, sí, es todo en blockchain. Entonces ahora tenemos que cambiar nuestro enfoque. Seguir el dinero, ¿ma dónde? En la realidad o en el mercado también de las criptomonedas. Y esta es la razón por qué estamos en Chile esta semana. ¿Y cuál es la dificultad que tiene seguir el dinero a través de la data? Así, follow the data. Y la dificultad está que muchas veces se pierde el tracing, el trazamiento de las operaciones. Son operaciones que tengan como su valor añadido el ocultamiento del dinero. Entonces los criminales van a elegirlo por esto. Nosotros no tenemos un poder enorme con los providers de este tipo de moneda, porque son alojados en otros estados y a veces es difícil hacer una investigación tradicional como un tiempo. Pero necesariamente, antes de convertirse en estas criptomonedas, ¿tiene que pasar por la banca? No, no es necesario siempre, porque también en la actividad de la criptomoneda tiene la posibilidad de testaferros, de operaciones ocultas. Es un mundo que se está construyendo ahora. Estamos en Chile para una capacitación para jueces y directores de policía de 22 países que están acá para participar en una capacitación sobre la investigación sobre criptomoneda, el combate patrimonial al crimen organizado, una semana de recuperación de activos. Estamos con Gafilat, que es el grupo de acción financiera de Latinoamérica. Estamos con Interpol, que tiene una herramienta nueva que se llama la notificación planteada, la voy a explicar en un rato. Estamos también con el Pacto 2.0, que reuní estos magistrados, estos directores de policía, también de unidad de información financiera, para permitir que se levanta el estándar de preparación, de capacitación para combatir el crimen organizado en la economía a través de una especialización también sobre criptomoneda. Yo también no tengo una cultura así profunda por mi edad sobre las criptomonedas y aprendí muchísimo en Santiago. Se concluye esta semana con una declaración, que es una conclusión del evento, sí, que es uno de los papeles muy cortito, es uno de los papeles más interesantes, innovador y transformador, porque el Pacto 2.0, el programa de la Unión Europea, que aquí estoy por representarlo como uno de los directores adjuntos, sí, tiene un poder enorme de impactar sobre este tipo de fenómenos, porque crea una cooperación fructífera, concreta y eficaz. Ya, pero eso es un paso más allá de seguir el dinero, porque recién en Chile, bueno, estamos abriéndonos a esto, Chile fue la sede de este encuentro, pero estamos todavía atrasados en seguir el dinero, porque Chile tiene uno de los sistemas más restrictivos para seguir las cuentas bancarias. ¿Esto ya no hace necesario seguir las cuentas bancarias? ¿Se las salta? ¿Qué pasa con eso? Están muchos modelos sobre esto a nivel internacional porque tiene diferentes derechos y también principios y garantías a considerar. Entonces, la colaboración entre los fiscales y los jueces que piden, la autoridad de policía también, informaciones sobre datos bancarios y el sector privado es fundamental. ¿Cómo se arregla esto? Tienes diferentes modelos, tiene casos en los cuales es muy ágil ingresar en los sistemas bancarios, casos donde tiene
una prohibición de ingresar en el sistema bancario. Ustedes en Italia no tienen ninguna prohibición. No, pero tenemos la necesidad. Pero tienen que rendir cuenta. Tenemos la necesidad de tener un orden con una motivación para ir a mirar esta cuenta bancaria. Y esto es uno de los modelos. Por ejemplo, hemos tenido tiempos en los cuales este orden podía ser solo del juez. Tiempos en los cuales este orden puede ser del fiscal, sin pasar por el juez. Y tiene modelos diferentes. Aquel que cuenta no es el modelo. Aquel que cuenta es la rapidez. Porque la actividad financiera de la criminalidad organizada es fulmínea. A veces, ¿cómo empieza a tener una información? No tiene dinero porque ya ha estado movilizado. Y para eso entonces sirve increíblemente rápido. La inteligencia económica. Sí. Y para la inteligencia económica se necesita un sistema más abierto. Pienso de decir que es también un tema de especialización de fuerzas de policía y también de fortalecimiento de capacidad de la unidad de información financiera. Siempre hablando del Pacto 2.0 tenemos un componente que se ocupa de esto y promueve a nivel internacional los modelos. Uno de los modelos es, por ejemplo, de la policía económica y financiera. Nosotros tenemos la Guardia de Finanza, que es conocida, muy antigua, 252 años de historia, porque la especialización permite esto. Claro. España, por ejemplo, está muy desarrollada en las actividades de investigación sobre las criptomonedas. Tenemos expertos en el programa que hacen esto como profesión. Son realmente pioneros, están cambiando el modo de abordar estas cosas. Pero es posible mantener la privacidad de los ciudadanos con una investigación eficaz y rápida. Se debe arreglar muy bien esto, considerando también el delito por el cual se está investigando. Esta es una línea que se puede seguir. Si el delito es grave, tiene la necesidad de tutelar y proteger la colectividad, el sistema de protección de datos debe bajar su relevancia. Si se trata de un delito común, se debe hacer un balance. Y para mí, la historia de la lucha a la criminalidad organizada, sobre todo en la Unión Europea, ha demostrado que el equilibrio al final paga. Cuando tenemos crimen organizado de naturaleza mafiosa, por ejemplo, tenemos que ser rápidos. No se puede hacer un discurso de protección de datos. No tiene mucho sentido. ¿Cuál es la característica de la criminalidad organizada de tipo mafioso? ¿Qué es lo que esa nomenclatura dice de la organización? Esto me ayuda también a decirte que algo está pasando en Latinoamérica, sí. Porque tenemos una ola de legislaciones nuevas, porque Argentina ha adoptado una ley antimafia en el 2025. El mismo pasó en Brasil 2 veces con la ley antifasoes. Está pasando en Ecuador y ahora empieza a pasar en Panamá. Tiene una ola de legislaciones antimafias porque se reconoce la necesidad de un tipo delictivo especial que describa no una asociación para delinquir cualquier, ma la mafia. La mafia es diferente. La mafia es una organización que mira a tener el poder para controlar el territorio a través de un vínculo muy fuerte entre los pertenentes del grupo criminal, que es equivalente también al silencio sobre aquel que pasa en el grupo criminal y también el uso de la intimidación que la fuerza del grupo criminal hace sobre el territorio. Y la mafia es un antistado, es algo que se pone como competidor de los poderes públicos legales. Ya, esas características yo las veo todas en la criminalidad que se da en nuestros países en América Latina. Controlan el Estado, controlan, extorsionan, tienen el silencio y tienen la complicidad de los territorios. Es por esto que nosotros con el Pacto 2.0 estamos haciendo esto, hacer entender que la criminalidad organizada de los 2 continentes no son diferentes. Entonces, podemos trasladar modelos adaptándolo porque han tenido una eficacia, algunos éxitos enormes en nuestras actividades en pasado con décadas de adelanto respecto a Latinoamérica. Entonces es normal que nosotros proponemos esto, también a nivel normativo. Me permito de decir una cosa, pero Matilde, sé que la criminalidad organizada es mucho más peligrosa hoy que en pasado, porque tenemos 2 diferentes amenazas que son en paralelo
pero son exactamente de la misma peligrosidad. Tenemos una mafia violenta, una relación de las Naciones Unidas que è stata pubblicata in Palermo al margen de un evento del pacto organizzato dal componente que yo lidero en Palermo. Este reporte habla de los números de los muertos violentos conectados al crimen organizado. Son un promedio de 95.000 al año, que son equivalentes a las muertes consecuencias de los conflictos armados, o sea, de la guerra. Tiene lo mismo número al año promedio de muertos violentos conectados a la criminalidad organizada, 95.000, como tiene 95.000 más o menos por las guerras que conocimos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estamos prestando la misma atención a la amenaza de crimen organizado, así como hacemos con la guerra tradicional que conocemos? Puede ser que tenemos que levantar nuestra atención. Y esta es la amenaza A, la mafia violenta, que es de todos los continentes, no es solo de Latinoamérica. Estamos sufriendo también en otros continentes. La otra amenaza es esta mafia silenciosa, que es infiltradora, que puede ser peligrosa, porque silenciosamente afecta las grietas de nuestra sociedad. ¿Hasta cuándo no pasa que una sociedad que percibe como segura vuelve a ser insegura? Imagina qué pasó en Ecuador en 10 años. Era un país seguro, era un país en el cual se invertía, era un país en el cual tenía estándares altos. Algo pasó. En 10 años se ha volvido a ser un país que tiene un promedio de 9.000 muertos violentos al año, el que significa el 10% de muertos violentos conectados al crimen organizado es del mundo. Es un país pequeño. Entonces, son números que hacen reflexionar. Ahora, esta criminalidad silenciosa es la que permite que la otra violenta pueda actuar. A veces se aprovecha también de la otra violenta para trabajar de manera silenciosa, porque la atención está sobre la violencia para la seguridad ciudadana y no sobre el riesgo que tiene de penetración que estos usan. Y a veces son los mismos grupos criminales que actúan en paralelo las dos estrategias, la estrategia de violencia y estrategia de mimetización. Porque cuando hace 3 semanas atrás hubo un golpe al tren de Aragua en una organización que tenía creo que 70 millones de dólares en activos en bancos. De eso se supo, claro, porque hubo crímenes violentos, pero durante muchos años todo ese dinero pasó a través de las cuentas bancarias silenciosamente. Esto es un tema serio que va considerado así dichas reportes de operaciones sospechosas, que son la primera etapa de la posibilidad de descubrir que está una infiltración de la economía ilícita en la economía lícita. Se deben desarrollar, se debe fortalecer la unidad de información financiera, se debe dar la posibilidad también a los órganos de la policía y de la fiscalía de ser informados de qué pasa. Claro, lamentablemente en Chile son 80 personas. Estamos, lo sé, estamos en camino sobre esto. Ahora, Giovanni, el tema de las criptomonedas ha irrumpido en paralelo, porque va con la misma velocidad de cómo están cambiando todas las tecnologías. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Antes que todo, ahora estamos mirando no solamente a las operaciones, sino también a los sistemas que permiten estas operaciones, porque no es una buena práctica mirar solo al simple hecho, sino pensar por qué el hecho va a realizarse. Porque tiene un sistema que lo permite. Entonces estamos mirando al sistema. Claro. Si tenemos la posibilidad de intervenir sobre el provider para no permitir que da la posibilidad a estos criminales de usar este tipo de actividad. Pasó lo mismo con el sistema financiero tradicional en pasado, cuando se realizó que a través de las investigaciones sobre los singles hechos se estaba haciendo porcentaje mínima de combate patrimonial. Entonces se ha entendido que se debe tratar de seguir el dinero también en el banco, en la sociedad financiera, en las transacciones internacionales, pretendiendo limpieza. Giovanni, quería llevarte al tema de, bueno,
tú conoces bien a Chile porque vienes trabajando en Chile desde el año 2022 aproximadamente, ya has venido varias veces, organizaron también en Palermo una actividad en la que participó nuestra Fiscalía, han participado las organizaciones de la Policía de Investigación, la Policía que es la Policía Civil, la Policía Militar que es Carabineros, el equivalente a los Carabineros de ustedes. ¿Cómo has visto la evolución de la criminalidad organizada que a principios, en 2020, nosotros decíamos que prácticamente no existía a lo que tenemos hoy? La evolución preocupa porque son los datos, ¿no?, que son persistentes, ¿no?, podemos decir, pero al mismo tiempo tengo que decir que registré una tensión creciente. Por ejemplo, me permito de señalar que evidenciar que la creación de una fiscalía supraterritorial, como ha sido aquí en el país, puede ser una de las cosas más relevantes que hemos registrado en los últimos años, no solamente en Chile, ma en toda nuestra actividad. Porque es como entender que con una amenaza nueva de un grupo criminal que tiene su operatividad, que está organizada, también las instituciones se deben organizar, cambiando su modus operandi, intercambiando informaciones, datos, para permitir que las investigaciones sean parametradas, proporcionadas a este tipo de lucha. Yo a quel que digo siempre, para ser honestos intelectualmente, Roma no se ha construido en un día. Sabemos que necesitamos de tiempo, pero a quel que podemos decir que tapa a tapa se pueden hacer grandes cosas. Nuestra legislación antimafia en Italia, por hacer el ejemplo italiano, tiene 30 años de duración y ahora tenemos un código antimafia, porque las leyes eran tan numerosas y también diseminadas en el Código Penal, Procesal Penal, legislación especial, que los operadores estaban en dificultad, también los especializados a manejarla. Por esto, significa que hemos tenido un proceso de legislación antimafia, creación de instituciones judiciales, creación de especializaciones policiales y también de medios de naturaleza social que nos permiten de decir que tenemos elementos a compartir que pueden ser de ejemplo. Permíteme de hacerle uno solo, que cuando cambia la mentalidad de un sistema en el combate patrimonial al crimen organizado, cambia también la economía criminal. Por ejemplo, cuando yo era joven fiscal y también teníamos una periodista que me podía hacer demandas y tenía la escrita bajo de mi postura televisiva, siempre teníamos el número de los presos, ¿no? Culturalmente se dirá, grande operación de la policía, grande operación de la fiscalía, 10, 100 presos. A un punto en mi país, en la Unión Europea, también Francia tiene un modelo así, cambió el paradigma. En la misma escrita se le lleva incautados 2 millones de euros, incautados 5 millones de euros, confiscados. Sí, entonces cambió la mentalidad. Bueno, y eso gracias a lo que ustedes la experiencia que han compartido con nosotros, la legislación chilena también se está desarrollando y ya se puede incautar los bienes antes de que, por ejemplo, se dicten condenas y se pueden disponer de los bienes, que en Italia es muy simbólico porque se utilizan los edificios que incautan a la mafia como escuelas, como unidades de policía, o sea, es muy visible. Digamos que no es suficiente sacar los bienes a los mafiosos, porque el riesgo es que no vamos a terminar el trabajo. Estos bienes deben regresar a la sociedad, porque tenemos que responder simbólicamente también. Y los mafiosos, los criminales organizados, pertenecientes al crimen organizado, no tengan algún miedo de ir en la prisión, porque en la mayoría de los casos tengan una prisión dorada. A quel que lo hace miedo es perder su poder económico. Y no es un caso, desafortunadamente, que en la historia nos enseña que cuando políticos, operadores de justicia o policía han empezado a trabajar combatiendo el dinero de las mafias, han perdido la vida, porque la mafia reacciona como un organismo, se defiende cuando lo golpea el corazón. Se va a golpear al corazón, no tiene estrategia.
tiene una reacción, a veces también instintiva, impulsiva. Esto pasó, por ejemplo, con Pío Latorre, que ha sido un diputado italiano que ha por primero ingresado en una legislación en el 1982 una nueva forma de confiscación. Esto pasó con Giovanni Falcone, que es el padre del método del seguir el dinero. Entonces, esta es una demostración aún más, una prueba, una comprueba aún más que el combate al crimen organizado para ganar debe tener como término de referencia el patrimonio ilícito, no solamente la prisión. Y por esto me permito de decir que los debates entre política de mano dura y política no de mano dura son parciales, porque aquí no se trata solo de pensar a la prisión como respuesta, porque la prisión va por el preso cuando funciona, pero el crimen organizado sigue trabajando, sigue creciendo, como una estructura criminal que se fortalece de día en día con su poderosa economía, que es una economía que puede afectar también la democracia, porque en algunas sociedades tiene capitales enormes que se van a infiltrar en la economía y la gente honesta va a perder la confianza en las instituciones. Entonces es una batalla de civilidad. Y en este sentido, nuestra cercanía entre Unión Europea y los países latinoamericanos es una de las posibles respuestas a este tipo de amenaza, que es una amenaza global y real que muchas veces no se considera como debería ser. La última pregunta para cerrar, Giovanni, pero una duda personal que tengo. Tú trabajaste durante muchos años, fuiste juez en Nápoles, donde viene la camorra. De Nápoles hay un periodista, Roberto Saviano, que es muy conocido, que él tuvo que irse de Nápoles y que tiene protección personal por haber como periodista denunciado la actividad mafiosa. Hoy, no estamos hablando de hace 30 años. ¿Cómo cambia la vida combatir el crimen organizado? Esto cambia la vida. La situación es diferente del pasado. Yo he sido fiscal en el distrito de la Corte de Apelación de Nápoles, que es enorme. Y tiene, la fiscalía de hoy tiene un jefe que se llama Nicola Gratteri, que es un hombre símbolo, es la fiscalía más grande de Europa por número de fiscales, tiene éxitos enormes contra la camorra. Y yo pienso que también las situaciones de peligro bajaron mucho, no tenemos ataques a magistrados, a periodistas desde muchos años, esto para solo una realidad. Es verdad que está la posibilidad cuando se hace este tipo de trabajo de exponerse a una reacción. Y esto nos ha enseñado sobre todo los héroes que hemos perdido. Y en la palabra de apertura del evento que hemos tenido aquí en Chile, hemos tenido 1.200 personas que cuando hemos hablado de esto, yo lo miraba, estaban atónitas, porque hemos hablado de la diferencia que pasa entre los héroes y los mártires, que parece una cosa religiosa, no, se aplica también a los servidores civiles, porque los héroes son aquellos que inconsapevolmente van en contra al peligro haciendo su deber. Son héroes. Claro. Son héroes, pero no es que toman en cuenta que están en peligro de vida, porque están haciendo su deber, ¿no? Como el policía que está en la calle o el fiscal que está en su oficina y que no sabe que puede pasar algo. Los mártires son un poquito más, porque son aquellos que saben que por su trabajo están arriesgando la vida. Y no obstante esto, siguen adelante. Y si me permite, tenemos ejemplos grandes de este tipo de mártires, también en Latinoamérica, no solamente en Europa. El último, desafortunadamente, es un paraguayo. Se llamaba Marcelo Pecci Albertini, era un fiscal que estaba combatiendo el narcotráfico y los carteles lo han matado en su viaje de boda en un otro país. Él sabía que estaba arriesgando, pero no obstante esto, no paró su actividad.
Giovanni Tartaglia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Nuevamente en este viaje, has compartido con nosotros antes, te agradecemos mucho haberte hecho este tiempo para conversar y compartir esta experiencia con nosotros. Sono yo que agradezco a usted por el trabajo que hace, porque la información es el aliado más poderoso de una cultura de combate al crimen organizado. Muchas gracias. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde en Hoy es Noticia, nos vamos con esta imagen.